Muy bien. Este video ya lo había grabado, pero me tocará volver a grabarlo, así que espero no cansarme y espero recordar cubrir todo lo que había hecho en el video anterior. Bueno, vamos a intentar pasar por todos los conceptos, o al menos la mayoría que aprendimos durante el parcial. Bueno, lo más esencial es que recordemos las operaciones básicas. Tenemos la suma, recordemos usamos el símbolo para sumar. Teníamos la resta, símbolo de restar, el guión. Teníamos la multiplicación, para la cual usamos el asterisco, y la división, que teníamos el slash, ¿de acuerdo? Vimos dos funciones. Al aleatorio aleatorio punto entre, abríamos paréntesis, teníamos un máximo, punto y coma, y un perdón, esto es al revés, un mínimo, punto y coma, y un máximo. Por ejemplo, si mi mínimo es igual a 100 y el máximo es igual a 1000, esa función lo que me va a entregar números entre 100 y 1000, ¿de acuerdo? Entonces, luego teníamos la función sí, igual sí. Esta era la sintaxis, ¿de acuerdo? Condición, punto y coma, verdadero, falso. Recordemos los argumentos, en este caso la condición, el verdadero y el falso, se separan por punto y comas o comas, es dependiendo en qué idioma está el Excel que ustedes tengan. En este caso, pues en la escuela nos funcionan más que todo los puntos y comas. Muy bien. Para la función sí, tenemos que aprender algo muy importante. La función sí tiene tres argumentos. El primero y el más importante es la condición. ¿Qué es la condición? Bueno, una condición es una operación lógica por la cual se decide un resultado. Y para esta condición nosotros necesitamos lo que se llaman operadores lógicos. ¿Qué es un operador lógico? Bueno, un operador lógico es un operador que evalúa dos o más, por así decirlo, variables. En este caso nosotros vimos dos operadores lógicos. Vimos el mayor que es este de aquí, y vimos el menor que, ¿de acuerdo? Que es este de aquí. Estos operadores lógicos comparan o evalúan dos variables. ¿Qué son las variables? Las celdas del Excel. Entonces, por ejemplo, si yo en A1 tengo un 5 y en B1 tengo un 10 y mi operación lógica es esta, A1 mayor que B1, bueno, el Excel lo que hace es ver, ok, ¿qué hay en el B1? Bueno, en el B1, digo en el A1. En el A1 hay un 5. ¿Y qué hay en el B1? Hay un 10. A1 es mayor que B1. 5 es mayor que 10. No. Entonces, esta función saltaría directamente al falso. Pero si yo en lugar de este mayor pongo un menor, entonces el Excel viene y evalúa. Ok, ¿qué hay en el A1? Bueno, hay un 5. ¿Y qué hay en el B1? Bueno, en el B1 hay un 10. ¿A1 es menor que 5 es menor que 10? Sí. Entonces esta operación sería verdadero. Ahora, ¿qué pasa cuando una condición, en este caso esta que tenemos aquí, es verdadera o falsa? Bueno, eso lo decidimos nosotros. Con el siguiente argumento, el verdadero. El verdadero es lo que nosotros queremos que pase en caso de que la condición se cumpla. Podemos insertar texto, que lo ponemos entre comillas, texto. Podemos insertar un número, que lo escribimos a un número. O podemos ejecutar una función u fórmula. ¿Cómo qué? Bueno, podemos multiplicar dos números, podemos dividirlos, podemos sumarlos, podemos restarlos. Operación, por ejemplo,
podemos hacer un A5 menos B5, por ejemplo. Un A5 por 10. Dependerá de lo que nosotros queremos. Ahora, ¿qué es el falso? Bueno, el falso es lo que va a pasar en caso de que la condición no se cumpla. Y bueno, es exactamente lo mismo que el verdadero. Podemos insertar texto, insertar un número o ejecutar una fórmula o función, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, vamos a abrir Excel. Vamos a abrir Excel. No abre. Oh. Qué extraño. Ah, ahí está. Que tardó mucho en abrirse. No sé. Muy bien. Vamos a abrir Excel. Y vamos a empezar a hacer cosas aquí. ¿De acuerdo? Bueno, este video se supone que los tengo que subir antes de las 3. Entonces, vamos a intentar no tardarnos mucho. Vamos a poner aquí, en A1 vamos a poner un artículo. Y en B1 vamos a poner precio. ¿De acuerdo? No quiero gastar mucho. Aquí vamos a poner una A. Perdón. Vamos a poner una A. Aquí una B. Y aquí una C. Aquí vamos a poner total. Aquí presupuesto. Esto lo vamos a autoajustar. Muy bien, presupuesto. Vamos a usar la fórmula aleatorio entre 100 y 1000. Ahora, esto lo ignoran, ¿no? ¿De acuerdo? Esto lo van a ignorar. Creo que era run between. No. Esto ignóranlo, ¿de acuerdo? Esto es para mí. Para ustedes la fórmula aleatoria, bueno, dijimos que la fórmula aleatorio acepta dos argumentos, un mínimo, entonces sería igual a aleatorio punto entre, bueno, máximo, el mínimo es el 100, punto y coma, de acuerdo, recuerden, y el máximo sería el 1000. Y esto lo vamos a poner aquí en B. ¿Qué pasó? Ok, ahí está. Bueno, primero, digamos que nos dicen lo siguiente. Para calcular el precio, total de los productos, debemos tomar en cuenta el precio. En este caso, bueno, para calcular el total que vamos a gastar, simplemente tenemos que sumar el... aquí no... A, B, C. Aquí no puse el... Simplemente tendríamos que sumar. Entonces, ¿dónde está el precio de cada producto? Bueno, el primero está en B2. El segundo está en B3. Y el tercero está en B4. Espero que eso sea la suma. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que en presupuesto tenemos un 1000. Debajo de presupuesto vamos a poner exceso. Y vamos a intentar hacer una fórmula así con esto, ¿de acuerdo? Digamos que nos pone lo siguiente. Vamos a hacer eso. En exceso, el sistema deberá indicar si
el total excede al presupuesto. Por ejemplo, si el total es igual a 100, el presupuesto es 50, exceso deberá indicar sí. En caso contrario, deberá indicar no. Bueno, esta es una condición simple. Aquí, ¿qué es lo que nos pide? Que en caso de que el total se pase del presupuesto, los gastos totales, vamos a poner que en exceso vamos a indicar que sí existe un exceso. En caso de que no, vamos a indicar que no. Bueno, ¿qué nos dice la condición? Deberá indicar si el total excede. Bueno, ojo aquí, para la condición recordemos que necesitamos un operador lógico. Y aquí la cuestión está en que tenemos que saber qué operador lógico tenemos que usar. Bueno, en este caso, normalmente el ejercicio nos lo dirá por sí mismo. Palabras como mayor que, por encima de, supera a, excede a. Esas son palabras que nos indican que es una cantidad que está por encima, arriba, supera a otra. Palabras como menor que, por debajo de, inferior a, son palabras que nos indican que hay una cantidad y esta cantidad es menor, está por debajo de, es inferior a otra. Entonces, excede, encima, por encima de, supera a, mayor que, nos indica que el operador lógico que vamos a usar es el mayor que. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar en este caso? Bueno, tenemos que evaluar el total y el presupuesto. Vamos a ver dónde tenemos el presupuesto y el total. Bueno, vamos a ver nuestro total. Bueno, nuestro total está en... está en B5. Y nuestro presupuesto está en B7. B5 y B7. Total B5, presupuesto B7. Bueno, vamos a evaluarlos. Entonces, ya sabemos que nuestro operador lógico es el mayor. ¿Qué tenemos que evaluar? Bueno, tenemos que evaluar en si el total B5 está por encima de B6, pero no, creo que era B6, ¿no? Sí, creo que era B6. Bueno, verdadero. ¿Qué queremos que pase en caso de que sea verdadero? En caso de que sí, que el presupuesto está por encima, que el total supera el presupuesto. Bueno, nos dice el enunciado que tenemos que insertar, indicar que sí. Entonces vamos a insertar texto, sí, entre comillas. Falso, bueno, vamos a insertar que no. Entonces aquí es cuando ustedes intentan construir la función sí. Háganlo ustedes, pueden pausar y luego cuando tengan una respuesta pueden volver conmigo. Yo lo voy a hacer primero para mí, ¿de acuerdo? Ustedes no hagan esto, ignórenlo. Esto es solo para mí. Esto es solo para mí, ¿de acuerdo? Porque mi Excel está en inglés. Entonces empezamos nosotros. Igual sí. Recuerden, punto y comas. Primero aquí va la condición. Vamos a evaluar B5 mayor que B6, coma, punto y coma. Ya saben, depende aquí. Lo que tenemos que hacer, entonces nos dice que tenemos que... ¿qué tenemos que hacer? Indicar que sí. Y si no, bueno, indicamos que no. Vamos a irnos para aquí entonces a nuestro Excel. Como vemos, me dice un sí. Porque mi presupuesto es 1000 y mis gastos son 1300, tal. Voy a poner aquí yo, por ejemplo, un 2000. Me dice que no. No puedo ver. Bueno, vamos a hacer esto un poco más complejo, ¿de acuerdo? Vamos a indicar, por ejemplo. Vamos a hacer otro enunciado.
En exceso, el sistema deberá indicar la cantidad que excede al presupuesto. En caso de que el total supere al presupuesto, en exceso deberá indicarse la diferencia. Por ejemplo, si total igual a 100 y presupuesto igual a 90, exceso deberá indicar 10. Bueno, aquí tenemos una condición parecida. Nos dice que... Bueno, vamos a poner la condición. Condición. Bueno, nos dice que... bueno, aquí ustedes pueden pausar, como siempre. Si quieren pueden pausar, intentar construir la condición, el verdadero y el falso. Y ya veremos. Y ya pueden volver cuando ustedes tengan una respuesta. En este caso la condición nos dice que... bueno, lo primero, recordemos siempre, para construir una condición tenemos que saber qué operador lógico vamos a usar. En este caso, pues, recordemos siempre, supera a mayor que, por encima de, excede a mayor. Operador lógico mayor que. ¿Qué vamos a evaluar? Pues de nuevo, el total, B5, y el presupuesto, B6. Verdadero. ¿Qué vamos a hacer en caso de que pase? En caso de que la condición se cumpla. Bueno, nos dice que tenemos que calcular la diferencia del presupuesto y del total. Aquí, para calcular la diferencia entre dos cantidades, tenemos que restar la cantidad mayor menos la cantidad menor. Esto parece clase de matemáticas ya. En este caso, nuestra evaluación, ojo ahí, estamos comparando el total y el presupuesto. Estamos en el verdadero. Por lo que... un momento, Jocelyn, ya voy. Un poco de paciencia, por favor. ¿Y qué va? Ya se me olvidó. Ay, ¿qué estaba diciendo? Sí, para encontrar la diferencia entre dos números, restamos el mayor, perdón, y el menor. Ojo, aquí estamos el verdadero. Entonces, cuando nosotros estamos en el verdadero, estamos asumiendo que el número mayor es el total. Porque este verdadero solo se cumple en caso de que la condición se cumpla. ¿Y cuál es la condición? Bueno, que el total es mayor al presupuesto. Por lo que cuando nosotros estemos aquí, el número mayor es el total. Entonces, el total lo restamos con el presupuesto. Y así vamos a encontrar la diferencia. En caso de que no, vamos a insertar un 0. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden pausar aquí, hacer la fórmula y luego vuelven conmigo para ver si tienen una respuesta buena. Yo en este caso voy a hacer la mía. ¿De acuerdo? Multiplico, voy a restar B5 menos B6. Bien. Ok, empezamos entonces. Igual sí, como siempre, abrimos paréntesis. Vamos a poner nuestra condición. Bueno, B5 es mayor a ¿qué? Mayor al presupuesto. B6, punto y coma, coma. Recordemos, hay distintas posibilidades. Así, entonces recordemos, número mayor menos número menor. En este caso, a B5 voy a restarle B6. Porque aquí estoy asumiendo, ¿verdad?, que el total es mayor al presupuesto. Y si no, voy a insertar un 0.
Vamos a ir a nuestro Excel. Entonces vamos a borrar nuestro exceso y vamos a poner aquí nuestra fórmula. En este caso me sale un 0 porque el total no excede al presupuesto, ¿de acuerdo? Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, si en este caso aquí yo pongo 1000, ven que mis gastos son 2032, mi presupuesto es 1000 y la cantidad que se excede de los presupuestos son 1032. Y bueno, si yo pongo aquí, por ejemplo, un 2000, pues son 20.000. Vemos que ahí tengo un 0. ¿De acuerdo? Y ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? Creo que eso sería todo. Vamos a borrar entonces esto. Bueno, voy a hacer... Voy a hacerlo aquí a la par. Voy a empezar en C1 porque no quiero borrar ese... No quiero borrar ese ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a empezar en C1 entonces. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a poner aquí trabajador en C1. Vamos a autoajustarlo. Vamos a poner salario base. Me equivoqué. ¡Oh! No sé qué es lo que hice. Salario base. Vamos a ver. Autofit. Ahí está. Salario base. Vamos a poner faltas. No faltas. Faltas. Aquí vamos a poner un bono. Y aquí vamos a poner salario final. Ahí. Bueno, vamos a inventarnos. No vamos a poner nombres, ¿de acuerdo? Si no es para el tiempo, vamos a poner A y B. En salario base vamos a poner 1000. Y en el otro vamos a poner 2000. Faltas en el primero ponemos un 1 y en el segundo ponemos un 5. El bono lo tenemos que calcular nosotros y el salario final también lo tenemos que calcular nosotros. Vamos a irnos entonces a nuestras notas. Vamos a entonces lo siguiente. Para calcular el bono tenemos que tener en cuenta cuántas faltas tuvo cada trabajador durante el último mes. Trabajador. Y el trabajador tuvo menos de 3 faltas. Aplicamos un bono del 20% sobre el salario base. Por ejemplo,
si el trabajador faltó 2 veces, él y su salario es de 100, el bono será de 20. En caso de que el trabajador faltara más de 3 veces, el bono será igual a 0. Bueno. Bien. Bueno. Aquí tenemos una condicional también, es decir, por ejemplo, es algo que nos pide hacer una cosa dependiendo de, en caso de que sí y no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Vamos a construir nuestra condición. Vamos a construir nuestra condición y bueno, aquí vamos a ver que nos pide lo siguiente. Nos pide que el trabajador tiene que tener menos de 3 faltas durante el mes para recibir el bono del 20% sobre el salario base. Recordemos siempre, para construir nuestra condición, primero tenemos que saber qué operador lógico tenemos que usar. ¿De acuerdo? Aprendimos este y este. Menor que y mayor que. Bueno, palabras clave. Aquí. Por encima de, superior a, excede a, mayor que, inferior a, por debajo de, menos que, menor de, en este caso, menor que. En este caso nos dice que la condición aplica cuando el trabajador tuvo menos de 3 faltas. Por lo que sabemos que el operador lógico que vamos a usar es el menor. Menor que, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué tenemos que evaluar en este caso? Bueno, nos dice que tenemos que evaluar las faltas. Las faltas. En este caso, nuestras faltas, bueno, están en la columna E. E1, ahora no, perdón. En E2, casi me equivoco. En E2 y E3. Vamos a volver a nuestras notas. Vamos a poner eso ahí debajo. Bueno, vamos a evaluar E1. ¿Con qué lo vamos a comparar? Bueno, lo vamos a comparar, dice ahí que tenemos que tiene que tener menos de 3 faltas. Bueno, E1 menor que 3. Bueno, vamos a ver nuestro verdadero. Nuestro verdadero dice que le vamos a aplicar un bono del 20% sobre el salario base. Ahora, ese es un truco, de acuerdo, un truco matemático. Si ustedes quieren sacar un porcentaje a una cantidad, simplemente pónganle un 0 punto al porcentaje que quieren sacar. Por ejemplo, si yo quiero el 85% de un número, a ese 85 le pongo un 0 punto. Me queda un 0.85. Y el número al que yo le quiero sacar ese porcentaje lo multiplico por ese número, 0.85. Digamos que entonces yo quiero el 20% de un número. Bueno, al 20 le pongo el 0.20. Entonces mi número lo multiplico por 0.20. Digamos que yo quiero el 64%. Bueno, a ese 64 yo le pongo un 0.64. Multiplico mi número por 0.64. Digamos que yo quiero el 88%. Bueno, al 88 yo le pongo un 0.88. Mi número por 0.88. En este caso, dice que el enunciado dice que le tengo que sacar el 20% al salario base. Y mi salario base está en D2. Entonces, yo voy a multiplicar D2 por, recordemos el asterisco, el 20%. 20 le agrego 0.20. En caso de que no, tenemos que insertar un 0. Y bueno, en este caso ustedes pueden construir la fórmula ustedes solos. Y pueden pausar y luego volver conmigo.
En este caso, yo lo voy a hacer para mí solo, ¿de acuerdo? Puede ignorar esto. Esto estaba... ¿Dónde estaban las... estaban las faltas? Creo que era uno, E1. A, B, C, D. Creo que esto era así. Antes de continuar, necesito corroborar. Ah, el salario base es el 2. El D, perdón. Las faltas es el E. Bueno, esperemos que sí. Bueno, entonces empezamos. Empezamos entonces. Tenemos que evaluar, recordemos, que las faltas sean inferiores a menores que 3. Entonces, faltas E1 menor que 3, porque son 3 faltas, el límite. Punto y coma, recordemos. ¿Qué vamos a hacer? En caso de que esta conversión se cumpla, vamos a multiplicar, sacarle el 20% al salario base para aplicarlo como bono. Como lo hacíamos, recordemos siempre, el salario base, que es de 2, vamos a multiplicarlo. Vamos a multiplicarlo por 0.20. Y si no, hacemos un 0. Un momento, por favor. Ok. Entonces vamos a probar esta fórmula. Ah, A ver. Bueno, ahí parece que tuvimos un problema. Vamos a ver. Ah, ay, Dios mío. Seguramente esto lo habrá visto alguien. Bueno, no es E1, es E2. Ahora sí. E2, perdón, por favor. Acuérdense, corríjalo. Seguramente alguien lo habrá visto. Y espero que sí. Porque son errores que suelen pasar. Bueno, en este caso pues es porque explicar y hacer al mismo tiempo me distrae. Entonces tenemos ahí un 200. Y vamos a ver abajo. Tenemos un 0. Bueno, ¿cuál es el 20% de 1000? Bueno, 200. Y en el caso del siguiente, debido a que faltó 5 veces, el bono no aplica. Tenemos 0. Entonces, pero ¿cuál es la magia de las funciones? Que si yo aquí pongo un 1, ven que el bono aplica con 400. Y si lo vuelvo a poner en 5, pues el bono no aplica. Lo mismo aquí. Tenemos una falta, así que el bono aplica. Pero si yo aquí pongo un 6, el bono no aplica. Vamos a ponerlo como estaba antes. Bueno, el salario final, vamos a calcular el salario final. Ponemos aquí para calcular el salario final. Tomamos en cuenta el salario base y el bono. Por ejemplo, si el salario base igual a 100 y el bono igual a 20, el salario final será 120. Entonces tenemos que tener en cuenta el bono. Vamos a ver dónde está el bono. Bueno, el bono está en F2. Por lo que esto sería sencillo. Esto es una operación básica. Bueno, un bono, pues la misma palabra lo dice. Un bono es algo que se le agrega, ¿de acuerdo? Entonces vamos a sumar simplemente. ¿Dónde está nuestro salario base? D2. Lo sumamos con F2.
1200 y lo mismo pues abajo 2000 porque no se le aplicó ningún bono. Entonces vamos a hacer un extra. Voy a borrar esto. Voy a borrar bono. Y en vez de bono voy a poner penalización. Castigo. Penalización. Vamos a hacer la penalización. Y vamos a escribir lo siguiente. Para calcular la penalización, tenemos que tener en cuenta el número de faltas que tuvo el trabajador durante el mes. Si el trabajador tuvo más de 4 faltas durante el mes, se aplica una penalización del 10% sobre el salario base. Por ejemplo, si el salario base es igual a 100 y el trabajador faltó 6 veces, la penalización será de 10. En caso contrario, la penalización será 0. Luego, para calcular el salario base, tomamos en cuenta el salario base y la penalización. Por ejemplo, si el salario base es igual a 100, la penalización es igual a 10, el salario base será 90. Bueno, lo voy a reproducir, a ver si lo puedo reproducir. O tal vez no. Para calcular el bono tenemos que tener en cuenta cuántas faltas tuvo cada trabajador durante el último mes. Por ejemplo, si el salario base igual a 100 y la penalización es igual a 10, el salario base será 90. Para calcular el bono tenemos que tener en cuenta cuántas... Me equivoqué. Tenía que leer esto. Para calcular la penalización tenemos que tener en cuenta el número de faltas que tuvo el trabajador durante el mes. Si el trabajador tuvo más de 4 faltas durante el mes, se aplica una penalización del 10 pesos sobre el salario base. Por ejemplo, si el salario base es igual a 100 y el trabajador faltó 6 veces, la penalización será de 10. En caso contrario, la penalización será 0. Y lo último. Para calcular el salario base, tomamos en cuenta el salario base y la penalización. Por ejemplo, si el salario base igual a 100 y la penalización es igual a 10, el salario base será 90. Bueno, voy a dejar ese ejercicio por ustedes. Pueden practicar. Usen como referencia la tabla que les dejo aquí. Tomen como referencia esto. Espero que se esté viendo. La verdad es que empecé a grabar sin asegurarme de que se vea bien. Así que, bueno, espero que se vea bien. Háganlo. En caso de que lo hayan hecho, envíenmelo por mensaje y el primero que tenga la respuesta correcta pues tendrá
una bonificación, digamos, 5 puntos tal vez, no estoy seguro. En el examen, por ejemplo. El examen, la nota que saque, será un +5. Eso es todo. Si quieren pueden esperar y copiar esto, poner pausa y bueno, nos veremos mañana.